Historia 1. El lamento de la mina. Me llamo Ricardo y mi pasión, casi mi obsesión, es la fotografía nocturna de lugares abandonados. No hablo de ruinas cualquiera. Me atraen aquellos rincones donde el tiempo se ha detenido y, según dicen, algo más también lo ha hecho. Busco la historia silenciosa, la atmósfera de lo que fue y lo que quizás aún persiste. Por eso mi último proyecto me llevó a Zacatecas, México, a un pueblo minero fantasma cuyo nombre prefiero no mencionar para preservar su tenue velo de olvido. La región está plagada de leyendas, susurros de almas atrapadas en las profundidades de la tierra, de mineros que nunca encontraron la salida, ni siquiera en la muerte. Mi objetivo era el viejo cementerio del pueblo, un lugar que, por su ubicación en la ladera de una colina, ofrecía una vista sobre las bocaminas selladas y las estructuras desvencijadas de lo que una vez fue el corazón de la comunidad. Se decía que allí, entre lápidas rotas y cruces oxidadas, descansaban los cuerpos de aquellos que la mina había reclamado, pero sus espíritus seguían trabajando. Llegué al anochecer justo cuando el sol se rendía a un cielo teñido de púrpura y naranja. La temperatura bajó drásticamente y una brisa helada me recibió, cargada con el olor a tierra húmeda y algo metálico, como el óxido y el sudor de siglos. El cementerio era un laberinto de tumbas sin nombre, algunas apenas montículos de tierra, otras con estelas de piedra erosionadas hasta la ilegibilidad. El silencio era casi absoluto, solo roto por el crujido de mis botas sobre la grava y el silbido del viento entre los arbustos secos. Mientras montaba mi trípode junto a una tumba particularmente antigua, con una cruz de hierro torcida, escuché algo. Un sonido apenas perceptible, un clink-clink rítmico, como el de una piqueta golpeando roca. Era débil, distante, y venía de la dirección de las minas, allá abajo en la oscuridad creciente. Al principio lo atribuí al eco del viento, a la imaginación jugándome una mala pasada en un lugar tan sugestivo. Es el silencio que te engaña, Ricardo, me dije, intentando ignorarlo. Pero el sonido persistió, una pulsación constante y monótona. La noche se cerró por completo, y con ella la atmósfera se volvió densa. El frío se hizo más intenso, un frío que calaba hasta los huesos, no solo por la temperatura ambiente, sino por una sensación interna, como si el aire mismo estuviera cargado de una pena ancestral. El olor metálico se acentuó, mezclándose con un hedor a humedad y a algo más, algo putrefacto y terroso, como si la tierra misma estuviera exhalando su podredumbre. El clink-clink se hizo más claro, y ahora pude distinguir otros ruidos, el chirrido de una carretilla, el arrastrar de cadenas y lo que parecían ser voces apagadas, murmullos graves que resonaban desde las profundidades de la tierra. Miré hacia las bocaminas. En la oscuridad total, donde antes solo había negrura, vi destellos intermitentes, pequeñas luces parpadeantes, como las de linternas de carburo. Se movían, lentas y metódicas, dentro de la boca principal de la mina, que desde el cementerio parecía una herida abierta en la ladera de la montaña. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación. ¿Exploradores? ¿Saqueadores? Pero la forma en que las luces se movían, el ritmo incesante de los sonidos, no era algo vivo. Sentí una presión en el pecho como si la tierra que me rodeaba y la que estaba debajo estuviera aplastándome con su peso. De repente, las luces en la mina se detuvieron. El clink-clink cesó. Un silencio sepulcral, aún más profundo que el anterior, envolvió el lugar. Fue entonces cuando los vi. Emergiendo lentamente de entre las lápidas más antiguas, justo al borde del cementerio que daba a la mina, aparecieron figuras. Eran siluetas esqueléticas, cubiertas de polvo y tierra, con ropas andrajosas que parecían fusionarse con la oscuridad. Llevaban picos, palas y lámparas de carburo apagadas. Sus rostros, apenas visibles, eran cuencas vacías, pero transmitían una fatiga insondable, una tristeza que trascendía el tiempo. Se movían con una lentitud espectral. Sus pasos no producían sonido alguno sobre la grava. Uno de ellos, el que parecía más definido, con lo que antaño fue un casco de minero, se detuvo a unos pocos metros de mí. No habló con la boca, pero una voz, o más bien un coro de voces ahogadas y desesperadas, resonó directamente en mi mente. Un frío susurro que me heló la sangre. «Vete, el lamento nos atrapó. No te quedes, el peligro acecha. No te unas a nosotros». El suelo bajo mis pies comenzó a vibrar. Un temblor sordo que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Las luces en la mina, que habían estado quietas, comenzaron a parpadear frenéticamente, como si el alma de la montaña estuviera convulsionando. Más figuras surgieron de la oscuridad, algunas con los brazos extendidos, otras con las cabezas gachas, todas emanando una desesperación palpable. Sentí que me arrastraban, no físicamente, sino con una fuerza invisible que tiraba de mi espíritu hacia el abismo de la mina. El pánico me invadió por completo. Dejé caer mi cámara, que se estrelló contra el suelo y salí corriendo. No miré atrás.
Corrí sin rumbo fijo, tropezando entre las tumbas, con el eco de la advertencia resonando en mi cabeza y el lamento silencioso de aquellos mineros fantasmas persiguiéndome en la oscuridad. Nunca regresé a ese cementerio ni a ese pueblo. Aún hoy, el recuerdo de esas figuras, de sus ojos vacíos y su desesperada advertencia me persigue. No sé qué peligro me acechaba, si era la propia mina, una maldición, o la posibilidad de unirme a ellos en su tormento eterno. Solo sé que el lamento de la mina y de aquellos que murieron en ella y fueron enterrados en su sombra es una canción que nunca termina y que por un instante casi me arrastra a su coro. Historia 2. La Dama del Paso. Mi nombre es Javier, y hasta hace unos meses mi vida transcurría con la monotonía predecible de un contable en una pequeña ciudad. Nunca imaginé que un giro inesperado del destino me arrastraría a los brumosos paisajes de Galicia y a una confrontación con lo inexplicable. La herencia de un paso en Pontevedra, un antiguo caserón familiar del que apenas tenía referencias, fue el catalizador. Mis padres siempre habían evitado hablar de la rama gallega de la familia, envuelta en un halo de misterio y viejas tragedias. El paso, conocido en la comarca como Paso de Lua Nova, se alzaba melancólico entre robles centenarios, con sus muros de piedra cubiertos de musgo y hiedra. Era un lugar imponente, pero también desolado, como si el tiempo se hubiera olvidado de él. La leyenda local, que no tardé en conocer por boca de los pocos vecinos que quedaban, hablaba de una dama del paso, una joven llamada Elara, que había muerto de pena siglos atrás tras perder a su amado en el mar. Se decía que su espíritu, atado a la propiedad y a la pequeña capilla familiar adyacente, donde reposaban sus restos, aún vagaba por sus estancias buscando algo que le fue arrebatado. Mi primera noche en el paso fue una mezcla de excitación y una extraña opresión. El aire era denso, pesado, y el silencio, a pesar del viento que silbaba por las rendijas, era casi absoluto. Mientras intentaba conciliar el sueño en una de las habitaciones del ala este, la más alejada de la capilla, escuché un sonido. Era tenue, apenas un susurro, pero inconfundible, el suave tañido de las cuerdas de un arpa. Al principio pensé que era la madera vieja del paso crujiendo, o quizás el viento jugando con alguna ventana. Pero el sonido tenía una melodía, una cadencia triste y etérea, que parecía venir del piso de abajo, de lo que supuse era el salón principal. Me levanté, el corazón latiéndome con fuerza, y me asomé al pasillo oscuro. El sonido cesó. Volví a la cama, intentando convencerme de que había sido un sueño o el cansancio. Los días siguientes, el paso se reveló como un laberinto de recuerdos y sombras. Cada rincón parecía guardar un secreto. El arpa, un instrumento antiguo y polvoriento, permanecía en el salón. Sus cuerdas intactas, pero cubiertas de una capa de suciedad que sugería que nadie la había tocado en décadas. Sin embargo, el sonido se repitió, siempre de noche, siempre sutil al principio y siempre cesando en cuanto me movía para investigarlo. La atmósfera del paso comenzó a cambiar. El frío se hizo más intenso, no un frío normal de Galicia, sino uno que calaba los huesos, que parecía emanar de las propias paredes de piedra. No importaba que encendiera la chimenea, una helada presencia se cernía sobre mí. Y luego, el olor, un aroma dulce y penetrante a azucenas, tan fuerte que a veces me asfixiaba. Las azucenas, flores de los difuntos, eran el símbolo de la pureza y la muerte, y su fragancia llenaba el aire del paso, especialmente cerca de la capilla. Sentía una constante sensación de ser observado, una presión en el pecho, como si una fuerza invisible me estuviera empujando, no con violencia, sino con una insistencia melancólica. El paso, con sus muros antiguos y su capilla funeraria, se había convertido en un mausoleo viviente, y yo, el único habitante, me sentía como un intruso en un velatorio eterno. Una noche, el sonido del arpa no cesó. Se hizo más fuerte, más claro, una melodía desgarradora que llenaba cada rincón del paso. Me levanté de la cama, incapaz de resistir la llamada, y bajé las escaleras. El olor a azucenas era abrumador, y el frío, insoportable. Al llegar al salón, la música era ensordecedora, aunque nadie tocaba el arpa, y entonces la vi. De pie junto al arpa, una figura etérea, vestida con un antiguo traje de novia blanco, flotaba a unos centímetros del suelo. Su rostro, pálido y translúcido, estaba velado por una tristeza infinita. Sus ojos, dos pozos oscuros, me miraban con una intensidad desoladora. Era Elara, la dama del paso. No era amenazante en su forma, sino en la desesperación que emanaba. Una pena tan profunda que era casi palpable. La música del arpa alcanzó un crescendo y las paredes del paso parecieron vibrar con su lamento. Extendió una mano translúcida hacia mí y una voz que no era un sonido sino una vibración en mi propia mente susurró: mi joya, mi broche de azabache, lo perdí, lo necesito para descansar, para unirme a él.
En la oscuridad, búscalo, devuélvemelo, o mi lamento nunca cesará. Y el paso te atrapará también. El aire se volvió gélido y la figura de Lara se hizo más sólida por un instante, su mirada clavada en la mía, una súplica desesperada y una advertencia velada. Sentí que la propia casa, con sus siglos de historia y dolor, se cerraba a mi alrededor, atrapándome. El arpa dejó de sonar abruptamente y la figura de Lara se desvaneció como una brizna de niebla, dejando solo el penetrante aroma a azucenas y un silencio aún más pesado que antes. Desde aquella noche el paso no me ha dado tregua. El frío, el olor a azucenas, los susurros y la sensación de su presencia son constantes. La joya, el broche de azabache, se ha convertido en mi única obsesión. Recorro cada rincón del paso, cada anaquel, cada cajón, cada tumba en la capilla, buscando ese objeto que podría liberar a Elara y quizás liberarme a mí mismo de esta condena silenciosa. No sé dónde buscar, ni qué sucederá si no lo encuentro. Solo sé que la dama del paso me espera y que su lamento, ahora también el mío, resuena en cada piedra de este antiguo y maldito hogar. Y siento con una certeza helada que si no encuentro el broche, mi destino será el mismo que el suyo. Un alma atrapada, vagando por los pasillos de Historia 3, el rugido del pasado. Mi nombre es Daniel y durante los últimos 7 años mi vida nocturna ha transcurrido entre los gigantes silenciosos del Museo de Historia Natural de Nueva York. Soy vigilante y mi turno comienza cuando las puertas se cierran al público y las luces principales se apagan, dejando las vastas salas sumidas en una penumbra inquietante, solo rota por las luces de emergencia y el haz de mi linterna. Para la mayoría es un museo, para mí es un mausoleo, un cementerio de la prehistoria, donde los esqueletos de criaturas que dominaron la Tierra hace millones de años se erigen como monumentos a una vida extinta, a una muerte inmensurable en el tiempo. Siempre he sentido una reverencia extraña por la sala de los dinosaurios. El T-Rex, con su mandíbula abierta en un grito petrificado, el Triceratops con sus cuernos desafiantes y las innumerables vértebras y costillas que componen este ejército de huesos. Son reliquias de la muerte, testigos de cataclismos y extinciones masivas. A veces, en el silencio profundo de la noche, me parecía oír el eco de sus pasos, el crujido de sus huesos bajo el peso de mi imaginación. Pero siempre lo atribuía al cansancio, a la soledad de las horas. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual por la sala de los grandes saurios, escuché algo. No fue un sonido fuerte, ni siquiera claro. Fue una vibración, un rumble bajo y gutural que sentí más en el pecho que en los oídos. Al principio, lo atribuía al metro subterráneo, que a veces hacía temblar los cimientos del edificio. Pero el metro ya había dejado de funcionar a esa hora. Me detuve, mi linterna barriendo los imponentes esqueletos, buscando alguna explicación. Todo estaba en su sitio, inmóvil, como siempre. Es la imaginación, Daniel, me dije. Demasiadas horas en silencio, pero una punzada de inquietud se instaló en mi estómago. Los días siguientes, el rumble se hizo más frecuente, más perceptible. Ya no era solo una vibración, era un sonido, un gruñido distante, como si un animal enorme estuviera despertando de un sueño profundo. El aire en la sala de los dinosaurios comenzó a sentirse diferente. Un frío antinatural, que no correspondía con la temperatura del resto del museo, se instaló allí. Era un frío que calaba los huesos, un frío húmedo y terroso, como el que se sentiría en una cueva antigua o en una tumba recién abierta. Y con el frío, un olor, un hedor a tierra mojada, a mojo, y algo más, algo salvaje y orgánico como el aliento de una bestia o la descomposición de un cuerpo olvidado en el fango primordial. La atmósfera se volvió densa, pesada. Sentía una presión en el aire, como si el peso de millones de años de historia, de muerte y de extinción, se hubiera condensado en esa sala. Las sombras de los esqueletos, proyectadas por las tenues luces de emergencia, parecían bailar en los límites de mi visión periférica. Juraría que veía las mandíbulas del T-Rex moverse ligeramente, los ojos vacíos de los cráneos seguirme mientras pasaba. El museo, que siempre había sido un lugar de contemplación para mí, se transformó en un espacio fúnebre, un velatorio donde los muertos, los gigantes muertos, parecían estar a punto de reclamar su presencia. Una noche, el rumble se convirtió en un rugido primario, atronador, que hizo vibrar el suelo bajo mis pies y resonó en cada rincón del museo. Las luces de emergencia parpadearon y por un instante la sala quedó sumida en una oscuridad total, solo para volver a encenderse, revelando una escena de pesadilla. El esqueleto del T-Rex se movía. Lentamente al principio, un crujido de huesos secos, un chasquido metálico que no venía de los soportes. Su enorme cabeza giró, sus cuencas oculares vacías se clavaron en mí. Un olor a carroña y a tierra húmeda me golpeó con una fuerza nauseabunda.
No había explicación lógica. No había hilos, ni mecanismos, ni trucos de luz. Era el esqueleto, la muerte misma cobrando vida. El T-Rex dio un paso lento, pesado, que hizo temblar el suelo. Otro rugido, esta vez más cercano, más real, me perforó los tímpanos. No era el eco de un pasado distante, era el presente, el depredador supremo, revivido. Sentí un pánico visceral, el instinto de supervivencia más básico. El T-Rex comenzó a avanzar hacia mí, sus pasos resonando como tambores de guerra. Podía sentir su aliento frío, el peso de su presencia ancestral. No era una visión, no era un sueño, era real. Era la muerte prehistórica persiguiéndome a través de un museo silencioso. Grité, un sonido ahogado por el rugido de la bestia, y salí corriendo. Corrí por los pasillos oscuros, el eco de sus pasos resonando detrás de mí, cada golpe una amenaza inminente. No miré atrás, no podía. Sentía el aire denso, la presión de su inmensa masa acercándose. Logré llegar a la salida de emergencia. La abrí de golpe y salí a la calle, bajo la lluvia fría de Nueva York, jadeando, temblando, con el corazón a punto de estallar. Nunca volví al museo. Renuncié al día siguiente sin dar explicaciones coherentes. ¿Cómo explicar que los muertos más antiguos de la Tierra habían despertado para perseguirme? Sé lo que vi, lo que sentí, lo que olí. El rugido del pasado aún resuena en mis oídos, y el miedo de ser cazado por un depredador que debería estar extinto me persigue en mis sueños. Ahora, cada vez que veo una imagen de un esqueleto de dinosaurio, no veo ciencia ni historia. Veo una tumba abierta y siento el frío aliento de la muerte que acecha, esperando su momento para rugir de nuevo. Historia 4. El altar que sangra. Me llamo Padre Miguel y llevo más de 30 años sirviendo a Dios en la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, aquí en Taxco, Guerrero. Es una iglesia colonial imponente, una joya barroca que se alza sobre el pueblo, con sus torres gemelas y su fachada de cantera rosa. Siempre he sentido una profunda conexión con este lugar, una paz que solo la fe puede otorgar. Sin embargo, Taxco es tierra antigua, construida sobre cimientos que vieron otros dioses, otros ritos. Y a veces, en el silencio de la noche, uno puede sentir el peso de esos siglos, la memoria de lo que fue. La misa de medianoche, especialmente en días señalados, tiene una solemnidad particular. La iglesia, a oscuras salvo por las velas y la tenue luz del altar, adquiere una atmósfera casi mística. Esa noche era una de esas ocasiones, y la pequeña congregación fiel y devota llenaba los primeros bancos. Yo me encontraba en el punto álgido de la liturgia, la consagración, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mis manos sostenían la hostia, y mis ojos se posaban en el altar de mármol inmaculado, bajo la luz parpadeante de las velas. Fue entonces cuando lo vi, una mancha, pequeña, apenas perceptible, en el centro mismo de la losa del altar. Al principio pensé que era una sombra, un reflejo engañoso de la luz, o quizás el cansancio. Llevaba todo el día atendiendo a los feligreses, y las horas de la noche siempre traen consigo una fatiga que puede jugar malas pasadas a la vista. Intenté ignorarlo, continuar con la oración, pero mi mirada se desviaba una y otra vez hacia ese punto oscuro. Era demasiado nítida para ser una sombra, demasiado definida para ser un truco de la luz. Mientras pronunciaba las palabras sagradas, la mancha creció. Lentamente, como una flor oscura que se abre, se extendió por la superficie del mármol. Ya no podía engañarme. Era de un color rojizo oscuro, con un brillo húmedo que no podía ser otra cosa. Era sangre, sangre que emanaba directamente de la piedra fría del altar, sin fuente visible, sin explicación posible. Un frío helado me recorrió la espalda, un frío que no venía de la noche, sino de las entrañas de la tierra, de algo mucho más antiguo y profundo que el mármol o la piedra de la iglesia. El aire en el presbiterio se volvió denso, pesado, cargado con un olor metálico y dulzón, inconfundiblemente a sangre fresca, mezclado con un hedor a tierra húmeda y a algo rancio, como hierbas secas y polvo de siglos. Era un aroma que evocaba sacrificios, muerte y descomposición, y no el incienso sagrado que solía llenar la iglesia. El frío se hizo insoportable, calando hasta los huesos, y sentí una presión en el pecho, como si el propio aire estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Fue entonces cuando escuché los susurros. Al principio eran apenas un murmullo, un zumbido bajo que parecía venir de las paredes, del suelo, del aire mismo. Luego se hicieron más claros, voces graves y guturales que hablaban en una lengua que no reconocía, pero que sentía ancestral, primitiva. Eran sonidos que perforaban mi mente, que no necesitaban ser comprendidos para infundir terror. Sentí una presencia, una entidad maligna y hambrienta que se cernía sobre el altar, sobre mí, sobre toda la iglesia. El espacio sagrado se había convertido en un osario, en un lugar de ofrenda a algo que no era Dios. El altar sangraba sin cesar,
El líquido carmesí formaba pequeños regueros sobre el mármol, goteando lentamente hacia el suelo. Los susurros se convirtieron en un coro, una letanía insistente y amenazadora que resonaba en mi cabeza. Las velas parpadearon violentamente y las sombras de las estatuas de los santos danzaron como espectros en las paredes. De repente, justo detrás del altar, donde debería estar el retablo dorado, una figura se materializó de la oscuridad. No apareció con un estallido o una luz, sino que simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado esperando. Era una figura alta, imponente, vestida con lo que parecían ser ropajes antiguos, adornada con plumas oscuras y piezas de obsidiana que brillaban con una luz propia, fría y cortante. Su rostro, apenas visible en la penumbra, era severo, antiguo, con ojos que eran pozos de una oscuridad milenaria, llenos de una sabiduría cruel y una sed insaciable. Extendió una mano hacia el altar sangrante y una voz, que no era un sonido sino una vibración que resonaba en lo más profundo de mi ser, en mi alma, me habló. No era español, pero la comprendí con una claridad escalofriante, como si las palabras se hubieran grabado directamente en mi mente. La sangre debe fluir, un sacrificio, para apaciguar lo antiguo, para detener la maldición. El templo fue construido sobre la ofrenda, y la deuda se paga con sangre. O todo Taxco será reclamado. La figura giró lentamente su cabeza. Sus ojos vacíos se posaron en la pequeña congregación que, ajena a la visión, seguía de rodillas, con las cabezas gachas en oración. La amenaza era clara, innegable. La figura no pedía mi vida, sino la de alguien más, la de muchos. El peso de la decisión, la magnitud de la maldición me aplastó. En un instante la figura se desvaneció tan silenciosamente como había aparecido, dejando solo el olor a sangre y tierra, el frío penetrante y el eco de sus palabras en mi mente. El altar seguía sangrando, la mancha carmesí extendiéndose lentamente, como una herida abierta en el corazón de la iglesia. La congregación, ajena a todo, se levantó para recibir la comunión, sus rostros serenos, sus almas inocentes. Yo, el padre Miguel, me quedé allí, con el cuerpo de Cristo en mis manos y el peso de una elección imposible en mi corazón. ¿Qué era esa maldición? ¿Qué antigua deuda exigía sangre? La paz de mi iglesia se había roto, y el altar, el símbolo de la redención, se había convertido en un recordatorio de un pacto olvidado, de una sed ancestral que no cesaría. Ahora, cada noche, el altar sangra. Y cada noche me pregunto qué haré cuando la figura regrese, y si mi fe será suficiente para proteger a mi rebaño de un Dios que exige un sacrificio que no puedo dar. El miedo me consume, porque sé que la deuda no ha sido pagada, y que el tiempo se agota. Historia 5. Historia 5. El canto de la sirena. Mi nombre es Antonio, y llevo la mayor parte de mi vida entre lápidas y cipreses. Soy sepulturero en el cementerio inglés de Málaga, un lugar único, el primer cementerio protestante de España, y también uno de los más hermosos, con sus tumbas exóticas y su ubicación privilegiada frente al mar. Aquí, los muertos no solo descansan bajo la tierra, sino también bajo la brisa salada del Mediterráneo, con el constante murmullo de las olas como su eterno requiem. Para mí, el mar y el cementerio siempre han estado unidos, un recordatorio de que la vida y la muerte son tan vastas e insondables como el océano. Mi trabajo es solitario, pero me gusta. Me da tiempo para pensar, para sentir la historia que emana de cada lápida. Hay tumbas de marineros, de viajeros, de aquellos que encontraron su final lejos de casa, y el mar, siempre presente, parece custodiar sus sueños y sus penas. Una tarde, ya casi anocheciendo, me encontraba limpiando una de las tumbas más antiguas, la de un capitán de navío británico que, según la leyenda, se había ahogado en un naufragio frente a la costa de Málaga. La lápida estaba cubierta de salitre y musgo, y mientras raspaba con mi cepillo, el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido. No era el viento ni el murmullo de las olas que también conocía. Era un canto, suave, melancólico, con una resonancia extraña como si viniera de muy lejos, pero a la vez de muy cerca. Era una melodía que me erizó el vello de la nuca, una canción que parecía hablar directamente a una parte olvidada de mi alma. Miré hacia el mar, que ya se estaba oscureciendo. En la distancia, donde el cielo se unía con el agua, vi una luz azul, tenue pero constante, que parpadeaba rítmicamente como un faro submarino. Es el cansancio, Antonio, me dije, intentando ignorarlo. Demasiadas horas al sol, demasiadas historias de viejos marinos. Pero el canto persistió, una llamada sutil que me atraía. Los días siguientes el canto se hizo más frecuente y la luz azul más intensa. Siempre al atardecer, cuando el cementerio se vaciaba y el mar se volvía una extensión oscura y misteriosa. El aire en el cementerio, especialmente cerca del muro que daba al mar, se volvió denso, pesado. El frío se hizo más intenso.
un frío húmedo que calaba hasta los huesos, no el frío de la brisa marina, sino un frío más profundo, como si el agua helada del abismo se hubiera elevado para envolverme. El olor a salitre se acentuó, pero no era el aroma fresco y vigorizante del mar. Era un olor a salitre rancio, a algas podridas, a fango del fondo marino, mezclado con un hedor dulzón y putrefacto, como el de un cuerpo que ha estado demasiado tiempo sumergido. Era un aroma fúnebre, el aliento de la muerte que emana de las profundidades. Sentía una presión constante en el pecho, como si el mar mismo estuviera respirando sobre mí, una presencia invisible que me observaba desde las olas. El cementerio, con sus tumbas de marineros, se sentía ahora como un velatorio a cielo abierto, y el mar, una inmensa tumba sin nombre. Una tarde, mientras cerraba las puertas del cementerio, el canto de la sirena se volvió irresistible. Ya no era un susurro, era una voz clara, etérea, que me llamaba por mi nombre, una melodía hipnótica que prometía consuelo y olvido. La luz azul en el mar, justo frente al cementerio, se había transformado en un resplandor brillante, pulsante, que iluminaba las olas con un fulgor sobrenatural. Me sentía arrastrado, no por una fuerza física, sino por una compulsión ineludible. Mis pies se movían solos hacia el muro que separaba el cementerio del acantilado y el mar. El olor a putrefacción marina era abrumador, el frío, insoportable. Al llegar al borde, miré hacia abajo. Emergiendo del resplandor azul, entre las olas que rompían contra las rocas vi una figura. No era la imagen de una sirena de cuento, sino algo mucho más antiguo y perturbador. Era una forma femenina, translúcida, con la piel de un blanco lechoso, casi fosforescente, y el cabello largo y oscuro, como algas marinas que flotaban a su alrededor. Sus ojos eran dos pozos de un azul profundo, tan oscuros como el abismo, pero con una luz propia que me atraía. No tenía cola de pez, sino piernas, aunque parecían fusionarse con el agua, como si estuviera hecha de la espuma del mar. Extendió un brazo hacia mí, un brazo pálido y delgado, y una voz, que era el mismo canto que había estado escuchando, pero ahora clara y desesperada, resonó en mi mente. «Libérame, estoy atrapada. Mi tumba no está aquí. Devuélveme al mar profundo, al lugar donde morí. No puedo descansar, en esta orilla». Sentí una fuerza invisible, fría y húmeda, que me agarraba por los tobillos tirando de mí hacia el abismo. No era una mano, sino una corriente, una marea que me arrastraba con una voluntad propia. La figura de la sirena se hizo más definida. Sus ojos se clavaron en los míos con una súplica y una amenaza. El canto se convirtió en un lamento desgarrador, un grito de agonía que parecía provenir de las profundidades del océano, de todas las almas perdidas en sus aguas. Luché, mis manos se aferraron desesperadamente a las piedras del muro, mis uñas se rompían contra la roca. La fuerza era inmensa, implacable. Sentí que mi cuerpo se estiraba, que me desgarraba entre la tierra y el mar. El frío me paralizaba y el hedor a muerte marina me llenaba los pulmones. Estaba a punto de ceder, de ser arrastrado al abismo azul, a la tumba sin nombre que la sirena reclamaba. No sé cómo, pero en un último esfuerzo logré liberarme. Caí hacia atrás, lejos del muro, jadeando, temblando, con el corazón latiéndome con una furia descontrolada. Cuando me atreví a mirar de nuevo, la figura había desaparecido. Solo quedaba el resplandor azul que se desvanecía lentamente en la oscuridad, y el eco de su canto, que ahora resonaba en mi cabeza, una melodía de desesperación y anhelo. Nunca he vuelto a limpiar esa tumba, ni me acerco al muro del mar al atardecer, pero el canto de la sirena no me ha abandonado. Lo escucho en el viento, en el murmullo de las olas, en el silencio de la noche, y la luz azul a veces aún parpadea en la distancia. Sé que ella sigue allí, atrapada entre el mar y la tierra, entre la vida y la muerte, esperando ser liberada. Y sé que, tarde o temprano, su llamado se hará demasiado fuerte para ignorarlo, y el mar, esa inmensa tumba azul, vendrá a reclamarme para que le ayude a encontrar su descanso, o para que me una a ella en su tormento eterno. Historia 6. Historia 6. La última batalla. Me llamo Dr. Eduardo Vargas. Soy forense, y mi vida profesional se ha desarrollado en los confines más sombríos de la existencia humana, la muerte. Durante años he trabajado en morgues de grandes ciudades, pero la guerra, en su fría e implacable necesidad, me trajo a este hospital de campaña en algún lugar remoto de Texas, cerca de una base militar. Aquí, la muerte no es un misterio, es una constante, una consecuencia brutal de la barbarie humana. Mi trabajo es dar nombre a los caídos, documentar sus heridas y, en la medida de lo posible, darles una dignidad final antes de que regresen a casa. La morgue de un hospital de guerra es un lugar de silencio forzado, un limbo entre el campo de batalla y el descanso eterno. Los cuerpos llegan sin vida, marcados por el horror, pero inertes, o eso creía yo.
Una noche me encontraba examinando el cuerpo de un joven soldado, el cabo David Miller. Había caído en combate hacía unas 48 horas y sus heridas eran consistentes con un impacto de bala de alto calibre. El cuerpo estaba frío, pálido y ya había pasado por el proceso inicial de documentación. Me disponía a realizar la autopsia completa cuando mi mirada se detuvo en una de sus heridas en el costado. Era una herida limpia, ya coagulada, pero había algo extraño. Un brillo húmedo. Al principio lo atribuía a un reflejo de la luz o a algún residuo del lavado inicial. Me incliné para observar más de cerca y lo que vi me heló la sangre. Una pequeña gota de sangre fresca, de un rojo vibrante, perlaba el borde de la herida. Era imposible. El cuerpo llevaba 2 días muerto. La coagulación era completa. No había flujo sanguíneo. Mi mente racional buscó explicaciones. ¿Un error en el informe? ¿Un movimiento brusco que reabrió una costra? Pero la herida no parecía reabierta. La sangre simplemente estaba allí, como si acabara de brotar. Es el cansancio, Eduardo, me dije, intentando ignorar la punzada de inquietud. Demasiadas horas sin dormir. Pero la inquietud no se fue. El aire en la morgue, que siempre era frío por la refrigeración, se hizo aún más gélido. Un frío que no venía de los aparatos, sino de una presencia invisible, un escalofrío que me calaba hasta los huesos. Y con el frío llegó un olor. El aroma metálico de la sangre fresca se acentuó, mezclándose con un hedor acre a pólvora quemada, a sudor y a tierra mojada, como la que se impregna en la ropa de los soldados en el campo. Era un olor a guerra, a muerte en el barro, que no debería existir en la pulcritud estéril de la morgue. Luego, los sonidos. Al principio fueron sutiles, apenas perceptibles, un clic metálico, como el de un fusil amartillándose, un murmullo distante, como voces ahogadas por el viento. Pensé que era el hospital, los ruidos del turno de noche, pero la morgue estaba aislada. La atmósfera se volvió opresiva, pesada, como si el aire estuviera cargado de una tensión insoportable, de un miedo ancestral. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, sino que parecía emanar del cuerpo inerte sobre la mesa. La morgue, que siempre había sido un lugar de silencio y final, se había transformado en un eco de un campo de batalla. De repente, el silencio se rompió. Un estruendo, un bang seco y ensordecedor como un disparo de fusil resonó en la sala. Las luces parpadearon y por un instante la morgue se sumió en una oscuridad total, solo para volver a encenderse revelando una escena de pesadilla. El cuerpo del cabo Miller, sus heridas, no solo la del costado, sino todas, las pequeñas esquirlas, las abrasiones, incluso los rasguños más insignificantes, estaban sangrando. Pequeños hilos de sangre fresca brotaban de la piel pálida, formando un patrón macabro sobre la sábana blanca. Sus ojos, antes cerrados en la paz de la muerte, se abrieron ligeramente, revelando un brillo vidrioso, pero con una expresión de terror y agonía. Y entonces los sonidos se intensificaron. No eran ecos, eran reales. El tableteo de una ametralladora, el silbido de proyectiles, los gritos lejanos de hombres, el estallido de una granada que hizo temblar el suelo. Era como si la morgue se hubiera desvanecido y yo estuviera de pie en medio de la última batalla del cabo Miller. El olor a pólvora era abrumador. El aire vibraba con la violencia. El cuerpo del cabo Miller se contrajo. Un espasmo. Su mano, fría y rígida, se levantó lentamente, como si intentara alcanzar algo o protegerse de un ataque invisible. Una voz, no con palabras, sino con un grito silencioso que resonó directamente en mi mente, me invadió. Fuego de cobertura. Nos están flanqueando. No puedo caer. Era el pánico, el dolor, la desesperación de un hombre muriendo en combate, reviviendo su último instante. El cuerpo se arqueó sobre la mesa. Sus ojos vidriosos se clavaron en los míos, no viéndome a mí, sino a un enemigo invisible, a la muerte que lo reclamaba. Sentí una fuerza inmensa, una ola de terror y adrenalina que me arrastró al abismo de su agonía. Era como si el trauma de su muerte se hubiera materializado, intentando arrastrarme a su última batalla. Grité, un sonido ahogado por el estruendo de la guerra que solo yo parecía escuchar. Caí hacia atrás tropezando con un carrito de instrumental y salí corriendo de la sala, sin mirar atrás. Corrí por los pasillos vacíos del hospital, el eco de los disparos resonando en mi cabeza, el hedor a pólvora quemada y sangre fresca impregnado en mis fosas nasales. Nunca he vuelto a entrar en esa sala de autopsias. Me trasladaron a otro turno, a otra sección del hospital, lejos de los cuerpos de los caídos. Pero el recuerdo del cabo Miller, de sus heridas sangrando y sus ojos abiertos me persigue. El trauma de su última batalla se ha grabado en mi mente, y ahora, cada vez que escucho un ruido fuerte o huelo a pólvora en la distancia, siento el frío de la morgue y el peso de una muerte que se niega a permanecer en silencio.
Sé que el cabo Miller no encontró la paz y que su última batalla, de alguna manera, aún no ha terminado. Y me pregunto si algún día otro cuerpo, otra alma atormentada, revivirá su final, y si yo, o alguien más, estará allí para ser arrastrado a su infierno personal. Historia 7. La fiesta de la Catrina. Mi nombre es Ricardo, y he vivido toda mi vida en esta casa, justo al lado del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. Para mí, el cementerio no es un lugar de miedo, sino parte del paisaje, un vecino silencioso. Mis ventanas dan directamente a los viejos mausoleos y a los cipreses que se alzan como centinelas. He crecido con el murmullo del viento entre las lápidas, con el olor a tierra mojada después de la lluvia, y por supuesto, con la algarabía anual del Día de Muertos, cuando las familias se congregan, limpian las tumbas, traen flores de cempasúchil y ofrendas. Soy un hombre de costumbres, práctico, y siempre he creído que los muertos, una vez bajo tierra, permanecen en su lugar. O eso creía. Hace unos meses, una noche cualquiera, estaba en mi sala leyendo cuando escuché algo. Era música. Mariachi. Suave al principio, como si viniera de muy lejos. Pensé que era alguna fiesta en el vecindario, aunque era tarde y el sonido parecía extrañamente cercano. Me asomé a la ventana que da al panteón. La oscuridad era casi total, solo rota por las tenues luces de la ciudad a lo lejos. Pero entonces la vi. Una luz, una sola luz parpadeante, como la llama de una vela, moviéndose entre las tumbas más antiguas, en lo profundo del panteón. La música parecía emanar de ese punto. «Será algún despistado que se quedó tarde», me dije, encogiéndome de hombros. «O un velorio nocturno». Pero la luz se movía con una ligereza que no era propia de una persona. Y el mariachi, aunque distante, tenía un aire festivo, no de luto. A partir de esa noche el fenómeno se repitió. Casi todas las noches, al filo de la medianoche, el Panteón de Dolores cobraba una vida extraña. La música de mariachi se hizo más clara, más nítida. Ya no era un solo instrumento, era una orquesta completa, con trompetas, violines y guitarrones, tocando sones alegres, guapangos y corridos que no había escuchado en años. Y las luces, ya no era una sola, eran muchas, cientos, como pequeñas estrellas dispersas entre las lápidas, moviéndose, brillando con un fulgor tenue pero inconfundible. El ambiente en mi casa y en el aire que venía del panteón comenzó a cambiar. Un frío antinatural se instaló, un frío que no tenía que ver con la temperatura exterior, sino con una presencia que helaba la sangre. Era un frío húmedo, como si la tierra recién removida exhalara su aliento gélido. Y con el frío llegaron los olores. El inconfundible aroma a cempasúchil, a copal quemado, a tequila, a mole, a pan de muerto. Los olores de una ofrenda, de una celebración. Pero también un hedor subyacente, un tufo a tierra húmeda, a mojo, a descomposición que se mezclaba con la festividad, creando una atmósfera macabra y perturbadora. El peso en el aire era palpable. Sentía la vibración de la música en los cimientos de mi casa, el eco de risas y murmullos que se colaban por las rendijas de mis ventanas. No eran sonidos de dolor o tristeza, sino de jolgorio, de una fiesta que se celebraba justo al lado de mi hogar, pero que no era para los vivos. El Panteón de Dolores, el cementerio de mi infancia, se había transformado en un salón de baile para los muertos, y yo, el vecino, era el único testigo de esta macabra celebración. Una noche, la música y las luces alcanzaron su punto álgido. El mariachi tocaba con una pasión desenfrenada y las luces danzaban entre las tumbas como luciérnagas enloquecidas. No pude resistir la tentación. Me acerqué a la ventana pegando la frente al cristal frío, intentando ver más allá de la oscuridad, de las sombras que se movían entre las luces. Y entonces apareció, justo al otro lado de mi ventana, a escasos centímetros de mí, flotando ligeramente sobre el suelo del panteón, estaba ella, la Catrina. Era alta, esbelta, con un elegante vestido de época, un sombrero de ala ancha adornado con plumas y flores, su rostro, una calavera finamente pintada, con los ojos vacíos, pero con una sonrisa ancha, silenciosa, que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía una invitación. Sus manos huesudas y pálidas estaban enguantadas, y una de ellas se extendió hacia mí, con un gesto delicado, invitándome a unirme a la fiesta. No habló con la boca, pero una voz que no era un sonido sino una resonancia en lo más profundo de mi mente, en mi alma, me susurró. «Ven, Ricardo, la fiesta te espera, los nuestros te esperan. No tengas miedo, es una celebración, es hora de bailar, es hora de recordar, es hora de unirte a nosotros». La sonrisa de la Catrina se ensanchó y sus ojos vacíos parecieron taladrar los míos, llenándome de un terror que nunca antes había conocido. Sentí una atracción irresistible, una fuerza que me empujaba hacia la ventana, hacia ella, hacia la fiesta de los muertos. El olor a cempasúchil y a descomposición se hizo abrumador.
El frío me paralizó y la música de mariachi, antes alegre, se volvió una melodía fúnebre, una marcha hacia el abismo. Me quedé allí, inmóvil pegado a la ventana, con la Catrina al otro lado, su mano extendida, su sonrisa invitadora. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, una eternidad. La música siguió, las luces bailaron y la Catrina me observó esperando. La invitación resonaba en mi mente, una promesa de unión con los que ya no están, una tentación macabra que me arrastraba. Desde aquella noche no he podido dormir en paz. La música del mariachi y las luces del panteón son una constante. La Catrina ya no se aparece en mi ventana, pero siento su presencia, su invitación silenciosa. Mis ojos se desvían constantemente hacia el panteón y cada vez que lo hago siento el frío, el olor, la presión en el aire. No sé cuánto tiempo podré resistir. A veces siento el impulso de abrir la puerta, de cruzar el umbral y unirme a la fiesta. Sé que los muertos me esperan y que la Catrina, con su sonrisa eterna, tiene un lugar reservado para mí en su celebración. Y me pregunto, con un escalofrío que me recorre el alma, si algún día la fiesta será demasiado tentadora y si Ricardo, el vecino del Panteón de Dolores, se convertirá en uno más de sus invitados eternos. Historia 8. El secreto de la carretera. Mi nombre es Marcos y llevo más de 20 años patrullando las carreteras rurales de La Rioja. Conozco cada curva, cada tramo solitario, cada árbol que bordea el asfalto. La noche es mi compañera, el silencio, mi banda sonora. Para muchos estas carreteras son solo vías de paso. Para mí son arterias por las que fluye la vida y a veces la muerte. He visto de todo, accidentes, animales cruzando, coches averiados. Pero hay un tramo en la antigua N232, cerca de un desvío hacia un pueblo casi olvidado, que siempre me ha inquietado. Lo llamamos la curva del silencio, porque allí hace años ocurrió un accidente terrible. Un coche se salió de la vía sin explicación, sin marcas de frenada, sin testigos. 4 jóvenes murieron en el acto. Desde entonces, el lugar tiene una atmósfera diferente. Una noche, ya bien entrada la madrugada, me encontraba en mi ronda habitual por ese tramo. La luna estaba oculta y la oscuridad era casi absoluta, solo rota por los faros de mi coche patrulla. El aire era denso, pesado, y un frío inusual se colaba por las rendijas, a pesar de que la calefacción estaba puesta. De repente, en la distancia vi una luz. Era tenue, parpadeante, como el destello de un móvil o una linterna. Al principio pensé que era un coche averiado, o quizás alguien pidiendo ayuda. Aceleré un poco manteniendo la distancia y entonces la vi. Una figura, de pie, al borde de la carretera, con el pulgar levantado. Era una mujer joven vestida con ropa de los años 90, una falda vaquera y una cazadora gastada. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, pero pude ver sus ojos, que parecían vacíos, fijos en mi coche. Frené suavemente, pensando en ofrecerle ayuda, aunque me extrañaba ver a alguien a esas horas en ese lugar tan desolado. Pero justo cuando mis faros la iluminaron por completo y mi coche se detuvo a su altura, la figura se desvaneció. Simplemente no estaba. No había dónde esconderse. No había tiempo para correr. Un instante estaba allí, al siguiente. El arcén estaba vacío. Es el cansancio, Marcos, me dije, frotándome los ojos. La noche te está jugando una mala pasada. Pero el escalofrío que me recorrió la espalda no era producto de la imaginación. A partir de esa noche, el tramo de la N232 se volvió diferente. Cada vez que pasaba por allí, la radio de mi coche empezaba a fallar. Estática, chirridos, y a veces entre el ruido blanco creía escuchar voces, murmullos, risas ahogadas, fragmentos de conversaciones que no lograba descifrar. El frío en esa curva se hizo constante, un frío que calaba los huesos, un frío húmedo que no tenía explicación. Y con el frío, un hedor acre a goma quemada, a gasolina derramada, y algo metálico, dulzón, inconfundiblemente a sangre seca que se mezclaba con el aroma a tierra mojada y a pino de los bosques cercanos. Era un olor a tragedia, a muerte reciente, que se aferraba al asfalto. El peso en el aire era palpable. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, sino que parecía emanar del propio asfalto, de los árboles, de la oscuridad. Era como si el lugar estuviera cargado con la memoria del accidente, con el trauma de esas vidas truncadas. Mis ojos se desviaban constantemente hacia el retrovisor, hacia los laterales, esperando ver de nuevo la figura, o algo más. La carretera, que siempre había sido un lugar de trabajo, se había transformado en un corredor hacia lo desconocido, un velatorio a cielo abierto donde los muertos no descansaban. Una noche, mientras la radio chirriaba con una estática infernal y el olor a quemado llenaba el habitáculo, volví a ver la luz. No era un destello, era un par de faros brillantes, cegadores,
que aparecieron de la nada en mi retrovisor. No había visto ningún coche acercarse, no había oído ningún motor, simplemente estaban allí. Un coche, viejo, abollado, con la pintura descolorida y los cristales rotos. Era el coche del accidente, lo reconocí por las fotos del informe. El coche fantasma me seguía, sin sonido, sin motor, pero con una velocidad que igualaba la mía y luego la superaba. Sus luces de un blanco fantasmal me cegaban. Intenté acelerar, pero el coche se mantenía pegado a mi parachoques como una sombra implacable. El frío en mi coche se hizo insoportable y el olor a sangre y gasolina me llenó los pulmones, provocándome náuseas. Miré por el retrovisor y por un instante vi algo en el asiento trasero del coche fantasma. Figuras, siluetas borrosas, jóvenes, con los rostros desfigurados por el terror y el dolor. Una de ellas, la mujer que había visto haciendo autostop, me miró directamente, sus ojos vacíos, su boca abriéndose en un grito silencioso que resonó en mi mente. «Ayúdanos, no podemos salir. Estamos atrapados. Revive el momento, el impacto». El coche fantasma se puso a mi lado, sus faros cegándome por completo. Sentí un golpe, un impacto brutal que sacudió mi coche, aunque no había contacto físico. El volante se me escapó de las manos y mi vehículo comenzó a derrapar, como si hubiera perdido el control. El sonido de cristales rompiéndose, de metal retorciéndose, de gritos de agonía, llenó el aire, aunque sabía que era solo mi imaginación. ¿O no? Era el accidente reviviendo, intentando arrastrarme a su vorágine mortal. Con un esfuerzo sobrehumano logré recuperar el control de mi coche, derrapando peligrosamente al borde de la cuneta. Cuando pude estabilizarlo y mirar de nuevo, el coche fantasma había desaparecido. La carretera estaba vacía, silenciosa, solo con el eco de mi respiración agitada y el latido desbocado de mi corazón. Nunca he vuelto a patrullar ese tramo de noche. Pedí un cambio de ruta, sin dar explicaciones coherentes. ¿Cómo explicar que los muertos de una carretera te persiguen para que revivas su final? Sé lo que vi, lo que sentí, lo que olí. El secreto de la carretera se ha grabado en mi mente, y ahora, cada vez que paso cerca de ese desvío, siento el frío, el olor a metal y sangre, y el miedo de que algún día el coche fantasma regrese y me arrastre a su última y eterna colisión. Sé que esos jóvenes no han encontrado la paz, y que la carretera, su tumba, los mantiene atrapados, buscando a alguien que comparta su final. Y me pregunto si algún día la carretera me reclamará también a mí. Historia 9. La melodía del amor perdido. Mi nombre es Clara y soy florista. Mi tienda está en uno de esos barrios históricos de Charleston, Carolina del Sur, donde cada ladrillo parece susurrar historias de siglos pasados. Trabajo de noche cuando la ciudad se calma y las flores, bajo la tenue luz de la luna, parecen respirar con una vida propia. Amo mi trabajo. Las flores son belleza, consuelo, un puente entre la vida y la muerte. Se usan para celebrar nacimientos, para adornar bodas y para despedir a los que se van. Y Charleston, con sus cementerios antiguos y sus leyendas de fantasmas, es el lugar perfecto para sentir esa conexión. En mi tienda tengo un piano antiguo, de ébano pulido, que compré en una subasta. Lo tengo más por estética que por otra cosa, ya que no sé tocar. Está en un rincón cerca de la ventana y a menudo coloco allí los ramos más delicados, aprovechando la luz que entra por las mañanas. Una noche, mientras preparaba un encargo urgente de rosas blancas para un funeral que se celebraría al amanecer, me acerqué al piano para dejar un ramo terminado. Las rosas eran frescas, sus pétalos aún perlados de rocío artificial. Las deposité con cuidado sobre la tapa de madera. Fue entonces cuando lo noté. Un cambio sutil, pero inconfundible. Las rosas, en cuestión de segundos, comenzaron a marchitarse. Sus pétalos, antes turgentes y blancos, se volvieron flácidos. Sus bordes se oscurecieron y se rizaron, como si hubieran sido expuestas a un calor extremo o a un frío glacial. El color blanco se transformó en un gris ceniciento, y el ramo entero se desplomó sobre sí mismo, como si toda la vida hubiera sido succionada de él. Era imposible. Las había cortado hacía apenas unas horas y estaban en perfecto estado. «Es el cansancio, Clara», me dije, intentando encontrar una explicación. «Quizás el aire acondicionado o un producto químico que no vi», pero sabía que no era así. Las flores parecían haber envejecido décadas en un instante. A partir de esa noche, el piano se convirtió en el epicentro de una presencia. Cada vez que me acercaba con flores frescas, éstas se marchitaban con una rapidez alarmante. Luego empecé a escucharla. Una melodía, suave al principio como un eco. Era una pieza de piano melancólica, triste, con notas que se estiraban y se quebraban como un corazón roto. No había nadie tocando. El piano estaba cerrado, la tienda vacía. El aire en la tienda se volvió denso, pesado, cargado con una tristeza que no era mía. Un frío inusual, localizado alrededor del piano,
me calaba hasta los huesos, a pesar de que el resto de la tienda mantenía una temperatura agradable. Era un frío húmedo, como el que se siente en un mausoleo antiguo, un frío que parecía emanar de la tierra misma. Con el frío llegó un olor. El dulce aroma de las flores frescas se mezcló con un perfume antiguo, pesado, como el de un jazmín marchito, y un hedor subyacente a tierra húmeda, a hojas secas, a algo que se descomponía lentamente bajo la tierra. Era un aroma fúnebre, el aliento de la muerte que se aferraba a la belleza efímera de las flores. La melodía se hizo más clara, más insistente, una lamentación sin fin que llenaba el silencio de la noche. Sentía una presión en el pecho, una angustia profunda, como si el dolor de alguien más se estuviera derramando sobre mí. La tienda, que siempre había sido mi santuario, se había transformado en un lugar de luto, un velatorio donde una pena inmensa se negaba a desaparecer. Una noche, mientras la melodía del piano llenaba cada rincón de la tienda y las flores a su alrededor se marchitaban con una rapidez aterradora, la vi, justo al lado del piano, una figura. Era una mujer, translúcida, etérea, vestida con un traje de época, de un color pálido, casi blanco, con encajes y volantes que parecían flotar en el aire. Su cabello, largo y oscuro, caía sobre sus hombros, y su rostro, aunque apenas visible a través de la transparencia, estaba marcado por una tristeza infinita, con ojos que parecían pozos de dolor. Extendió una mano hacia mí, una mano pálida y delicada, no con amenaza, sino con una súplica desesperada. Su mirada se clavó en la mía, y una voz que no era un sonido, sino una vibración que resonaba directamente en mi mente, en lo más profundo de mi ser, me habló. Era una voz suave, melancólica, pero con una urgencia palpable. Mi amor se fue demasiado pronto. Necesito flores, una ofrenda para él, para su tumba. No puedo descansar sin ellas, no puedo encontrarlo. La melodía es para él, pero no es suficiente. Necesito flores, flores frescas, para mi amor perdido. En mi mano sostenía un ramo de lirios blancos recién cortados. Mientras la figura hablaba, sentí cómo la vida se escapaba de ellos. Los lirios se marchitaron al instante, sus pétalos se encogieron y se volvieron negros, desintegrándose en un polvo fino que se escurrió entre mis dedos. La figura de la mujer parpadeó. Su forma se hizo más intensa, más real, como si mi incapacidad para darle lo que pedía la estuviera volviendo más desesperada. Su mirada se volvió más suplicante, casi exigente. Flores para él, para mi amor. No me dejes sola en esta pena. Me quedé allí, inmóvil, con el polvo de los lirios en mis manos, el frío que me paralizaba y la melodía del piano que se había vuelto un lamento desgarrador. La figura, con su vestido pálido y sus ojos llenos de dolor, me observó, esperando. Su pena era tan palpable que sentía que me ahogaba en ella. Desde aquella noche el piano no ha dejado de tocar su melodía triste. Las flores que se acercan a él se marchitan sin remedio. La figura de la mujer no se ha vuelto a aparecer tan claramente, pero siento su presencia constante, su dolor que impregna cada rincón de mi tienda. Sé que está aquí, atrapada entre la vida y la muerte, buscando a su amor perdido y anhelando una ofrenda floral que le permita descansar. Ahora, cada día, busco las flores perfectas, las que creo que podrían apaciguar su alma, pero cada vez que las acerco al piano, se marchitan. No sé qué tipo de ofrenda busca, qué flor es la adecuada para su amor eterno, o si es que existe alguna. La tienda, mi santuario, se ha convertido en una prisión de pena, y yo, la florista, estoy atrapada en la melodía de su amor perdido, condenada a buscar una ofrenda que no sé cómo dar, mientras el frío y el olor a tumba se aferran a mis flores, recordándome que los muertos a veces no solo visitan, sino que se quedan. Y me pregunto si algún día la melodía me arrastrará a su pena, y me uniré a ella en su Historia 10, Los gritos del manicomio. Mi nombre es Javier, y soy lo que algunos llamarían un explorador urbano. Me atraen los lugares olvidados, las ruinas que la ciudad ha engullido, los espacios donde el tiempo se detuvo. He recorrido fábricas abandonadas, hospitales en desuso, casas que guardan secretos. Siempre he abordado estos lugares con una mezcla de respeto y curiosidad, buscando la historia que sus muros susurran. Pero el antiguo manicomio de la Castañeda, en la Ciudad de México, era diferente. Su reputación lo precedía. Un lugar donde el sufrimiento se había cocido a fuego lento durante décadas, donde la locura había echado raíces profundas. Para mí, era un desafío. Una inmersión en la psique de un lugar que había sido testigo de incontables muertes, tanto físicas como mentales. Entré una noche con mi linterna y mi cámara, buscando el silencio que precede al olvido. El edificio era una mole imponente, con sus ventanas rotas como ojos vacíos. El aire era denso, pesado, y el polvo se levantaba con cada paso.
Al principio solo escuché el crujido de mis botas sobre los escombros y el viento silbando por los huecos, pero mientras me adentraba en los pasillos oscuros, un sonido sutil me detuvo. Un lamento, débil, casi inaudible como el gemido de un niño perdido. Lo atribuí al viento, a las tuberías viejas, a mi propia imaginación, siempre juguetona en estos lugares. Es solo el eco del pasado, Javier, me dije, intentando ignorar la punzada de inquietud. Demasiadas historias leídas sobre este sitio. Pero el sonido se quedó, un eco persistente en el fondo de mi mente. A medida que avanzaba por los corredores laberínticos, el manicomio cobraba una vida macabra. El frío se hizo intenso, un frío que no tenía que ver con la temperatura exterior, sino con una presencia que helaba hasta los huesos. Era un frío húmedo como el que emana de las celdas de aislamiento, un frío que parecía impregnado de desesperación. Y con el frío llegó el olor. El aroma rancio de la humedad y el moho se mezcló con un hedor inconfundible a orina, a sudor, a medicamentos viejos y a algo más, algo metálico y dulzón, como sangre seca. Era el olor de la enfermedad, de la reclusión forzada, de la muerte lenta y silenciosa. Los sonidos se intensificaron. Ya no eran lamentos sutiles, eran risas, risas histéricas, huecas, que rebotaban en las paredes desnudas, gritos, gritos de angustia, de dolor, de terror puro que parecían provenir de cada habitación, de cada rincón oscuro. Escuchaba el arrastrar de cadenas, el chirrido metálico de una silla de ruedas, el murmullo incomprensible de voces que se superponían, como un coro de almas atormentadas. El peso en el aire era insoportable, una opresión que me aplastaba el pecho, una angustia profunda, como si el sufrimiento de miles de almas se hubiera condensado en ese lugar. El manicomio, que había sido un lugar de curación fallida, se había transformado en un infierno en la tierra, un velatorio eterno para la cordura. Llegué a una sala grande que parecía haber sido un comedor o una sala común. La luz de mi linterna bailaba sobre las paredes descascaradas, revelando grafitis y marcas del paso del tiempo. Y entonces las vi, sombras, al principio apenas perceptibles, moviéndose por el rabillo del ojo. Luego, más definidas, figuras, fantasmales, translúcidas pero inconfundibles, pacientes, con sus batas raídas, sus cabezas rapadas, sus miradas perdidas. Se movían sin rumbo, algunos sentados en el suelo, otros balanceándose, otros con las manos extendidas, como si buscaran algo que nunca encontrarían. Y luego los médicos, con sus uniformes blancos, sus maletines de cuero. No eran solo apariciones, estaban haciendo. Vi a una figura, un hombre con una bata blanca, acercarse a una paciente sentada en una silla. En sus manos un objeto brillante, un electrodo. La paciente se retorció, un grito silencioso que me perforó los oídos, aunque no produjo sonido. Vi cómo otras figuras eran arrastradas, inmovilizadas, sometidas a procedimientos crueles, a lobotomías que les robaban lo último de su humanidad. Era como si el tiempo se hubiera desdoblado y yo estuviera presenciando el horror de décadas pasadas, reviviendo cada tormento. Una de las figuras, un paciente con los ojos desorbitados y una sonrisa maníaca, se acercó a mí. No caminaba, flotaba. Su mano, huesuda y pálida, se extendió y una voz que no era un sonido sino una vibración en mi cerebro me susurró. Únete a nosotros, no hay salida, la locura es la única verdad. Ellos te esperan, el doctor te espera, nunca te irás de aquí. Sentí una fuerza invisible, fría y pegajosa que me agarraba por los brazos, intentando arrastrarme hacia el centro de la sala, hacia el remolino de sufrimiento. Los gritos y las risas se hicieron ensordecedores, una cacofonía infernal que amenazaba con romperme la cordura. Las figuras de los pacientes y los médicos me rodearon, sus ojos vacíos, sus movimientos espasmódicos, sus lamentos silenciosos. El manicomio entero parecía respirar, exhalando su locura sobre mí, intentando atraparme en su red de tormento eterno. Luché. Mis manos se aferraron desesperadamente a una viga oxidada. Mis uñas se rompían contra el metal frío. La fuerza era inmensa, implacable. Sentí que mi mente se desgarraba, que la realidad se desdibujaba. El frío me paralizaba y el hedor a muerte y locura me llenaba los pulmones. Estaba a punto de ceder, de ser arrastrado al abismo de su tormento. No sé cómo, pero en un último esfuerzo logré liberarme. Caí hacia atrás, lejos de la figura, jadeando, temblando, con el corazón latiéndome con una furia descontrolada. Corrí por los pasillos oscuros, los gritos y las risas persiguiéndome, el frío y el olor a manicomio impregnados en mi piel. No miré atrás, solo corrí hacia la salida, hacia el tenue resplandor de la ciudad. Salí del manicomio tropezando con la maleza, con el aire fresco de la noche golpeándome el rostro. Pero el alivio fue efímero. Los gritos y las risas no me han abandonado. Los escucho en el silencio de mi casa, en el murmullo del viento,
en los rincones oscuros de mi mente. El frío y el olor a manicomio me persiguen y a veces, por el rabillo del ojo, veo sombras moverse. Sé que el manicomio de la Castañeda no está realmente abandonado. Sus pacientes y sus médicos siguen allí, atrapados en un ciclo eterno de tormento. Y sé que de alguna manera me arrastraron con ellos. La locura del lugar se ha aferrado a mí, y me pregunto si algún día los gritos se harán demasiado fuertes, y Javier, el explorador urbano, se convertirá en un paciente más, condenado a revivir la agonía de un manicomio que nunca duerme. Historia 11. El tesoro del abuelo. Mi nombre es Pablo, y jamás pensé que la casa de mi abuelo, en un pequeño pueblo costero de Cantabria, se convertiría en el escenario de algo tan inexplicable. El abuelo Manuel era un hombre de mar, un lobo de mar con historias tan viejas como las rocas de la costa. Murió en paz, en su cama, a los 92 años, dejando tras de sí una vida de aventuras y una casa llena de objetos que para él eran tesoros y para nosotros, simples trastos viejos. Tras el funeral, que fue un día gris y lluvioso, me tocó a mí la tarea de vaciar la casa. Era un ritual doloroso, remover los recuerdos de una vida, decidir qué se guardaba y qué se tiraba. La casa, con sus paredes de piedra y su olor a salitre y tabaco, se sentía extrañamente vacía, pero a la vez cargada de su presencia. Un día, mientras estaba en el salón intentando clasificar una pila de libros viejos, noté algo. Había un pequeño barco de madera, una maqueta que el abuelo había hecho con sus propias manos sobre la repisa de la chimenea. Estaba perfectamente centrado, lo recordaba bien, pero en ese momento lo vi. Se había movido, no mucho, apenas unos centímetros hacia la derecha, como si alguien lo hubiera empujado con suavidad. Lo atribuía a un temblor, a la madera vieja de la casa, a cualquier cosa. Lo volví a colocar en su sitio, justo en el centro. Es el cansancio, Pablo, me dije, intentando ignorar la punzada de inquietud. Demasiadas horas sin dormir, rodeado de recuerdos. Pero el escalofrío que me recorrió la espalda no era producto de la imaginación. A partir de ese día, los pequeños incidentes se hicieron más frecuentes. Los objetos se movían. Un cenicero de conchas marinas aparecía en una mesa diferente. Una pipa de fumar que el abuelo usaba a menudo y que yo había guardado en un cajón aparecía sobre su mesita de noche. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, no de forma constante, sino esporádica, como si la electricidad tuviera vida propia, o como si algo estuviera interfiriendo con ella. El ambiente en la casa se volvió denso, pesado, cargado con una tristeza que no era solo mía, sino que parecía emanar de las propias paredes. El frío se hizo intenso, un frío que no tenía que ver con la temperatura exterior, sino con una presencia que helaba hasta los huesos. Era un frío húmedo, como el que se siente en la orilla del mar en una noche de invierno, un frío que parecía impregnado de añoranza. Y con el frío llegó el olor. El dulce aroma del tabaco de pipa del abuelo, mezclado con el salitre del mar y el moho de los libros viejos, se acentuó. Pero también un hedor subyacente, algo metálico y dulzón como el de una herida antigua o el de la tierra recién removida de un cementerio. Era un aroma a vida y a muerte, a recuerdos y a olvido que se aferraba a cada rincón de la casa. Los sonidos también cambiaron. El crujido de la madera vieja de la casa se hizo más pronunciado, como si alguien caminara por los pasillos. Escuchaba susurros apenas audibles como el murmullo de las olas, pero con una cadencia que me resultaba familiar. A veces creía oír el tintineo de las llaves del abuelo o el rechinar de su silla de mimbre en el porche. La casa, que siempre había sido un refugio, se había transformado en un lugar de espera, un velatorio donde una presencia se negaba a partir. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales y la oscuridad de la tarde se cernía sobre el pueblo, estaba en la cocina intentando preparar un café. La electricidad parpadeaba con una furia inusitada. De repente, la vieja radio de válvulas del abuelo, que estaba en un estante de la sala, se encendió sola. No estaba enchufada. Emitió un chirrido de estática, y luego, entre el ruido blanco, escuché una voz grave, áspera, inconfundible, la voz de mi abuelo. «Pablo, ¿estás ahí, muchacho?» La voz sonaba lejana, distorsionada, como si viniera de las profundidades del mar o de un lugar más allá de la vida. Mi corazón se detuvo. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «Sé que me estás buscando, que estás limpiando mis cosas. No te preocupes por mí, muchacho. Estoy bien, en paz. Pero hay algo que necesito que sepas. Un tesoro. No es oro, no es plata. Es algo más importante». La voz se interrumpió con un estallido de estática y las luces de la casa parpadearon violentamente, casi apagándose. «Estás en el mar, cerca de la cueva del lobo, donde el barco de mi padre se hundió. Pero ten cuidado, Pablo. No es un tesoro para todos. Hay un guardián, una promesa que hice. No lo despiertes o te arrastrará a las profundidades.
Es para ti, pero solo si entiendes el verdadero valor. Mi despedida, muchacho. No te olvides de mí y no dejes que el mar te lo quite todo. La voz se desvaneció en un último chirrido de estática y la radio se apagó tan abruptamente como se había encendido. La casa se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el golpeteo de la lluvia. Las luces dejaron de parpadear. El frío seguía allí, pero la presencia, aunque aún palpable, se sentía diferente, como si el abuelo hubiera dicho lo que tenía que decir y ahora estuviera esperando. Me quedé allí, inmóvil, con el café frío en la mano, las palabras de mi abuelo resonando en mi mente. ¿Un tesoro? ¿Un guardián? ¿La cueva del lobo donde el barco de mi bisabuelo se había hundido en una tormenta? Siempre pensé que era una leyenda. Ahora, las palabras de mi abuelo le daban una realidad aterradora. Desde aquella tarde la casa del abuelo se siente diferente. Los objetos ya no se mueven, las luces no parpadean, pero el frío y el olor a mar y a algo más profundo, a muerte y a misterio persisten. La voz de mi abuelo con su advertencia y su despedida se ha grabado en mi alma. Sé que me dejó un mensaje, una misión, y me pregunto si el tesoro es una bendición o una maldición, si el guardián es una leyenda o una realidad. El mar, que siempre fue una fuente de vida para mi abuelo, ahora me llama con un secreto, una promesa de algo oculto en sus profundidades. Y me pregunto si algún día Pablo, el nieto del lobo de mar, se atreverá a buscar el tesoro del abuelo, y si el mar, o su guardián, lo reclamará también a él. Historia 12. La estatua que llora. Mi nombre es Thomas. Llevo más de 30 años trabajando como sepulturero en el cementerio de Bonaventure, en Savannah, Georgia. Es un lugar de una belleza sobrecogedora, con sus robles cubiertos de musgo español que se mecen con la brisa, sus tumbas antiguas y sus mausoleos que parecen castillos en miniatura. Para muchos es un sitio turístico, para mí es mi oficina, mi segundo hogar. He visto la vida y la muerte entrelazarse aquí de mil maneras, y siempre he creído que los muertos, una vez bajo tierra, encuentran su descanso. Soy un hombre de principios, pragmático, y las historias de fantasmas siempre me han parecido cuentos para asustar a los niños. Pero Bonaventure, con su historia y su atmósfera, tiene una forma peculiar de desafiar la lógica. Una tarde, ya al final de mi jornada, me tocaba limpiar una de las tumbas más antiguas, la de una joven llamada Eleanor Vance, fallecida en el siglo XIX. Su tumba estaba coronada por una estatua de mármol blanco, una figura femenina de tamaño natural, con la cabeza ligeramente inclinada y una expresión de melancolía. Mientras pasaba el cepillo por la base, intentando quitar el musgo y la tierra, escuché algo, un susurro, débil, casi inaudible como el roce de las hojas secas. Lo atribuí al viento, a los pájaros que anidan en los robles, a mi propia imaginación, siempre juguetona al atardecer. Es el cansancio, Thomas, me dije, encogiéndome de hombros. Demasiadas horas bajo el sol. Pero el escalofrío que me recorrió la espalda no era producto de la imaginación. Al levantar la mirada hacia la estatua lo vi. Un rastro, una mancha oscura, casi imperceptible, que corría desde el ojo derecho de la figura, siguiendo la curva de la mejilla de mármol. Al principio pensé que era óxido, o quizás una mancha de agua de lluvia mezclada con tierra. Me acerqué frotando con el pulgar. Pero no era óxido, era un líquido espeso, de un color rojo oscuro, casi marrón, que se secaba lentamente sobre el mármol. Parecía sangre. Era imposible. La estatua era de mármol, inerte, y sin embargo allí estaba como si la propia piedra estuviera llorando. A partir de esa tarde, la tumba de Eleanor Vance se convirtió en el epicentro de una presencia. Cada vez que pasaba cerca, el aire se volvía denso, pesado, cargado con una tristeza que no era mía, sino que parecía emanar de la tierra misma. Un frío inusual, localizado alrededor de la tumba, me calaba hasta los huesos, a pesar de que el resto del cementerio mantenía una temperatura agradable. Era un frío húmedo, como el que se siente en una cripta recién abierta, un frío que parecía impregnado de desesperación. Y con el frío llegó el olor. El dulce y embriagador aroma del jazmín, que no florecía en esa época del año, se mezclaba con un hedor subyacente a tierra húmeda, a mojo, a algo metálico y dulzón, inconfundiblemente a sangre seca. Era un aroma a pena, a muerte antigua que se aferraba a la tumba. Los sonidos también cambiaron. El susurro se hizo más claro, más insistente. Ya no era el viento, era una voz femenina, suave, melancólica, que parecía provenir de la propia estatua o de la tierra bajo ella. Murmuraba palabras incomprensibles, lamentos ahogados, y a veces creía escuchar mi propio nombre, pronunciado con una tristeza infinita. La estatua, que siempre había sido un símbolo de luto, se había transformado en un portal, un velatorio donde una pena inmensa se negaba a desaparecer.
Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cementerio con una luz fantasmal y el olor a jazmín y sangre llenaba el aire, me encontraba de nuevo cerca de la tumba de Eleanor. La estatua parecía más viva que nunca, sus ojos de mármol fijos en la nada y el rastro oscuro de lo que parecía sangre, más fresco, más vibrante. El susurro se convirtió en un lamento claro, una súplica desesperada que resonó en mi mente. «Ayúdame, no puedo descansar, estoy atrapada, libérame de esta maldición». Y entonces la vi. Justo al lado de la estatua, una figura. Era una mujer translúcida, etérea, vestida con un traje de época, de un color pálido, casi blanco, con encajes y volantes que parecían flotar en el aire. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, y su rostro, aunque apenas visible a través de la transparencia, estaba marcado por una tristeza infinita, con ojos que parecían pozos de dolor. Era Eleanor Vance. Extendió una mano hacia mí, una mano pálida y delicada, no con amenaza, sino con una súplica desesperada. Su mirada se clavó en la mía, y la voz que ahora resonaba directamente en mi mente, en lo más profundo de mi ser, me habló con una urgencia palpable. «Libérame. Estoy atada a esta tierra, a esta tumba, no puedo irme. La maldición me consume, necesito que me liberes». La figura de Eleanor se hizo más intensa, más real, como si mi presencia la estuviera anclando aún más a este plano. Sentí una fuerza invisible, fría y pegajosa, que me agarraba por el brazo, arrastrándome hacia la tumba, hacia la tierra húmeda, hacia el mármol frío de la estatua. El olor a jazmín y a sangre se hizo abrumador. El frío me paralizó, y el lamento de Eleanor se convirtió en un grito silencioso que me perforó los oídos. «Entra, entra conmigo. Solo así podré ser libre. Solo así la maldición se romperá». Luché. Mis pies se aferraron desesperadamente a la tierra. Mis uñas se clavaban en la hierba mojada. La fuerza era inmensa, implacable. Sentí que me arrastraban, que mi cuerpo se inclinaba hacia la tumba, hacia la oscuridad. La figura de Eleanor, con su vestido pálido y sus ojos llenos de dolor, me observó, esperando, tirando. El cementerio entero parecía respirar, exhalando su pena sobre mí, intentando arrastrarme a su red de tormento eterno. Con un esfuerzo sobrehumano logré zafarme de su agarre. Caí hacia atrás, lejos de la tumba, jadeando, temblando, con el corazón latiéndome con una furia descontrolada. Me levanté y corrí. Corrí por entre las lápidas, los robles, los mausoleos, el lamento de Eleanor persiguiéndome, el frío y el olor a jazmín y sangre impregnados en mi piel. No miré atrás, solo corrí hacia la verja, hacia la tenue luz de la ciudad. Salí del cementerio tropezando con la maleza, con el aire fresco de la noche golpeándome el rostro, pero el alivio fue efímero. El lamento de Eleanor no me ha abandonado. Lo escucho en el silencio de mi casa, en el murmullo del viento, en los rincones oscuros de mi mente. El frío y el olor a jazmín y sangre me persiguen, y a veces por el rabillo del ojo creo ver la figura pálida extendiendo su mano. Sé que la estatua de Eleanor Vance no es solo mármol, es un testigo, un ancla para un alma atormentada, y sé que de alguna manera me arrastró a su pena. La maldición del lugar se ha aferrado a mí, y me pregunto si algún día el lamento se hará demasiado fuerte, y Thomas, el sepulturero de Bonaventure, se convertirá en el siguiente en ser arrastrado a la tumba, condenado a unirse a Eleanor en su eterna búsqueda